Hola, otra semana más aquí en la otra cara de la historia y hoy venimos con una anécdota también muy curiosa. Así que si quieres escucharla y saber cuál es, te invito a que te quedes aquí en este canal. Nos dirigimos hacia agosto de 1839. Vale, y es que había un político chino que se llamaba Lin Zexu y envía pues una carta a la reina Victoria de Inglaterra pues exigiendo que los británicos pues dejen de introducir el opio en su país. La carta, la poderosa soberana europea, pues decía en uno de sus párrafos: sé que en vuestro país está prohibido fumar opio. Bueno, en verdad sería en tono chino. Sé que en vuestro país... No, así tampoco es. Nada, decía que sé que en vuestro país está prohibido fumar opio. Eso, ello significa que no ignoráis hasta qué punto resulta nocivo. Pero en lugar de prohibir el consumo de opio, valdría más que prohibieseis su venta, o mejor aún, su producción. Fin de la cita. A doña Victoria, con todo su golpe finolis y su estricta moral, no se le movió una pestaña cuando terminó de leer la carta. Y es que casi con total seguridad, el mayor narcotraficante de la historia no ha salido de Colombia, señores. No. Ha sido de Reino Unido. El cártel de Medellín, pues la verdad es que no ha sido la más eficaz organización delictiva, lo fue la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y si se trata de capos, hay que decir que Pablo Escobar no le llega a la reina Victoria ni a la suelita de sus zapatos. La estrategia de cualquiera para hacerse de oro con el narcotráfico pues no ha cambiado en los últimos 2 siglos, ¿vale? Consiste en introducir la droga, crear adicción y dejar que el negocio pues crezca solo. Cuanta más adicción, más demanda. Y cuanta más demanda, más negocio. Y cuando Gran Bretaña decidió convertir en drogodependiente a cuantos más chinos mejor, pues lo hizo por venganza, por intereses económicos y por soberbia. Porque fue una época en la que los británicos no permitían que nadie les tosiera arriba. Y mucho menos pues ese imperio hermético y tradicional repleto de gente con ojos rasgados. El opio, hay que decir que, como muchos sabemos, es el más antiguo, que es más antiguo que el hilo negro. Se extrae de la adormidera, cultivada sobre todo en Oriente, que es una amapola así muy bonita que guarda un juguillo blanco y lechoso. Esto luego se seca, se procesa y de ahí se saca el opio. Por ejemplo, en Mesopotamia y Egipto se usaba como analgésico, en Persia como anestésico, romanos y griegos le daban un uso medicinal, pero que si querían tener una charla con alguno de los dioses, pues también le daban, en fin. Y en muchos otros lugares, pues también el opio servía a soldados y ciudadanos para mitigar el miedo a la guerra. Con el paso de los siglos pasa lo que pasa, que con el avance de la investigación se fue descubriendo pues que todo lo que tuviera que ver con el opio, ya fuera en plan jarabe, en grajeas, como linimento o enema, pues ayudaba a los enfermos. Aunque intentaban vender que lo curaba prácticamente todo, en realidad no curaba absolutamente nada. El opio, pues eso sí, ayudaba pues a sobrellevar el dolor, suministraba placer, relajaba, quitaba la angustia, pues serenaba el ánimo, muy bonito todo, sí ya. Bueno, hasta que empezó a ser palpable que aquello generaba una dependencia del copón. ¿Qué pasa? Que los enfermos ya no buscaban el opio para el alivio de su mal, sino que se hacían los enfermos para conseguir la droga y provocar la peor de las enfermedades, que era la adicción. Así que los que empezaron a fumarse el opio fueron los chinos, que se inventaron un aparatejo con una pipa larga y al principio pues fumaban con moderación, sin pasarse, bueno, y buscando pues un supuesto beneficio medicinal, hasta que llegaron los British y pensaron que sería pues muy fácil desestabilizar el país si convertían a los chinos en adictos. Vamos, exactamente lo mismo que hizo Pablo Escobar en Estados Unidos, inundar el mercado estadounidense con cocaína y convertir a los yanquis en adictos. Así. Pues Pablito no inventó nada, estaba inventado. Eso ya lo hicieron los británicos con los chinos en el siglo XVIII, allá por 1773, que Gran Bretaña pues tenía lo que es el monopolio entero del opio que se cultivaba en la India. Y pues bueno, los británicos controlaban las plantaciones, el procesamiento, el almacenaje, la venta, o sea, unos narcos en toda regla. Y resulta que ya a finales de aquel siglo XVIII la economía británica pasaba por serias dificultades, por no decir que el país, bueno, estaba prácticamente en bancarrota.
La razón era que Gran Bretaña había perdido pues, un lucrativo negocio en América, porque en esa época se acababan de independizar pues, lo que es las famosas 13 colonias. Estados Unidos, ¿qué pasó? Que empezó a andar solito y la corona británica pues perdió el chollazo, el gran pedazo de pastel que sustentaba esa economía, ¿no? Su economía. Por ejemplo, ya no se podían llevar al Reino Unido tan alegremente el algodón americano. Ahora tenían que comprarlo. ¿Y qué hicieron? Pues volcarse en el comercio con China, pero dieron con la horma de su zapato. Los británicos quisieron imponer sus reglas de juego comercial y los chinos les dijeron que tararí que te vi, que nada, que en China se jugaba con las reglas de los chinos. Entonces Gran Bretaña necesitaba de ellos mucho té, mucha seda, mucha porcelana y mucho algodón. Y los chinos querían que les pagaran con oro y plata y sobre todo plata. Pero eso no les venía bien a los británicos porque les desequilibraba pues lo que es su balanza comercial. Los ingleses pues no querían estar soltando plata y más plata, sobre todo porque no la tenían, no era por otra cosa. Querían conseguir que el gigante asiático se abriera al comercio, que los chinos no solo les vendieran, sino que también les compraran productos a Reino Unido y los chinos que no compraban, que solo ellos vendían. Pues muy bien, dijeron los británicos, yo metido ya ahí en el siglo XIX, que si no queréis por las buenas, lo haremos por las malas, fue lo que dijeron, y tenían tanta producción de opio en la India que empezaron a introducirlo en el mercado chino. Nadie pudo en aquella época, claro, imaginar la velocidad a la que se iba a extender el contrabando y el consumo del opio. Empezaron a proliferar los fumaderos y millones de chinos pues acabaron colgados, por así decirlo. Ya les importaba un pito las supuestas bondades medicinales, sino que ya fumaban por fumar. Que había tanta demanda de opio y se convirtió en un producto tan competitivo que los que no habían conseguido los encuentros diplomáticos para equilibrar la balanza comercial lo estaba consiguiendo la adicción. O sea, China estaba hincando la rodilla económicamente, no solo porque estaba entrando el opio británico a expuertas sin tenerlo previsto, sino también estaba arruinándose socialmente por un número imparable de adictos, pues bueno, que andaban tirados por las esquinas y con la economía familiar arruinada porque el opio se llevaba 2/3 del jornal. A las autoridades chinas el asunto pues se les fue bastante de las manos. No sabían cómo atajar aquel desorden moral y tenían una tremenda bronca interna porque unos apostaban por prohibir totalmente el consumo y perseguir a los narcotraficantes sin tregua, mientras que otros apostaban por la legalización para acabar con el mercado negro. Y hablamos ya de 1834. Resulta pues que llevamos 200 años discutiendo sobre lo mismo. Ahora mismo llevo aquí 200 años dándolo todo con el puñetero opio. Perdón por la palabra. Ese es mi perro que me está mordiendo el pie. A él tampoco le gusta que yo le esté metiendo un tostón de 200 años. Bueno, para terminar. Al final optaron por prohibir el consumo, perseguir a los traficantes de opio y plantar cara a los británicos. Y ahí fue cuando el comisario imperial Lin Se-Su escribió a la reina Victoria de Inglaterra la carta que abría este texto, exigiendo que sus chicos dejaran de introducir el opio en China y amenazando pues con tomar medidas que si no cesaba el narcotráfico, pues no hace falta insistir por dónde se pasó la soberana al ultimátum, ¿vale? El comisario Lin cumplió, bloqueó el puerto de Cantón, confiscó 20.000 cajas de opio valoradas en 5 millones de libras de aquella época que aguardaban a ser desembarcadas y las destruyó. ¿Cómo las destruyó? Se sorprendieron en Londres. ¿Qué han hecho? ¿Qué? Que han destruido nuestras drogas y enviaron a China pues 4.000 hombres en unos cuantos barcos de guerra pues para exigir por las bravas que se legalizara el comercio del opio y que les indemnizara por la droga destruida. Y así fue como empezó la primera guerra del opio en 1840. Británicos y chinos no se pusieron de acuerdo y bueno, que acabaron intercambiando plomo. Un año estuvieron a tiro hasta que China capituló y esta rendición les trajo pésimas consecuencias. No solo que los británicos siguieron metiendo opio a puertas y enganchando a los chinos a la droga, también China tuvo que pagar una factura de guerra tremenda y abrir 5 de sus grandes puertos para que Gran Bretaña comerciara libremente con los productos que le vinieran bien. Y una consecuencia más que hubo por todo esto es que China tuvo que dar pleno dominio a los británicos de la isla de Hong Kong durante 155 años nada más y nada menos. Seguro que muchos pues recordarán que aquel año de 1997, con infinidad de actos que ofrecieron todos los informativos,
cuando los británicos tuvieron que devolver, perdón, es que me estaba mordiendo el pelo y se me notó el cambio de voz, ¿verdad? Me dolió. Bueno, eso fue cuando los británicos tuvieron que devolver Hong Kong a China, que ya había pasado los 155 años y mucho, y la inmensa mayoría, pues bueno, no tenía ni idea de que Reino Unido se hubiera quedado con la isla durante siglo y medio gracias a la droga, gracias al opio. Pero bueno, que si estamos hablando de la primera guerra del opio entre Gran Bretaña y China, está claro que como mínimo hubo otra más. Y es que en China se juntaron el hambre con las ganas de comer. Tras la primera guerra del opio, con la mitad de los chinos fumados y con la economía maltrecha, con el ejército deprimido porque no estaban acostumbrados a perder, con protestas sociales por todo el imperio y con una tremenda crisis política porque el mundo había cambiado y los chinos andaban estancados en una maquinaria estatal tradicional y antigua, los británicos vieron la oportunidad de seguir apretando las tuercas para sacar más rendimiento. Y como el resto del mundo estaba a ojo avisor a ver qué pasaba, en cuanto vieron a China debilitada, pues también se presentaron en sus puertos diciendo ¿qué? ¿Qué hay de lo mío? ¿Dónde está lo mío? Y Estados Unidos y Francia fueron dos de las potencias pues que quisieron meter cucharita en el mercado chino. China que no y los demás que sí. Y en 1856 se lió la Segunda Guerra del Opio, 15 años después de que hubiera terminado la primera. Y también perdió China, obviamente. Tuvo que firmar otro tratado con tan pésimas consecuencias como el primero. China era un perro flaco y todo eran pulgas, por así decirlo. El país quedó súper debilitado, que todo el que pasaba por ahí pues pegaba un mordisco. Japón, España, Portugal se unieron a franceses, estadounidenses y británicos para sacar tajadas y todo gracias al opio. Tiene guasa la cosa, lo de la plata o plomo no lo inventó Pablo Escobar, ¿vale? Antes ya dijeron los británicos eso de opio, plomo. Ustedes saben que son tonterías mías como siempre. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Si estás pasando por primera vez al canal te invito a que te suscribas, así que un saludo y hasta el próximo día. Hasta luego.